Hoy es un día que podría ser como cualquier otro, pero sabemos que para Dios 1000 años como un día y un día como 1000 años, así que ningún día es lo mismo. Hoy es un día en el que vamos a... ¿Podéis ponerme la primera diapositiva? Un día en el que vamos a tener el último domingo aquí en este local, un día con muchos recuerdos, porque se han sido muchos años, nosotros tal vez hemos estado los últimos, pero Aarón, como bien ha contado, tenía los niños cuando empezó aquí. Pero tenemos una cosa clara. Aquí en esta imagen estamos viendo que hay una bombilla que está encendida. Sabemos que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Y que la iglesia no es el edificio, no es el local. Porque si fuera el edificio el local, nos cierran y se acabó iglesia. Sabemos que no. Porque en Hechos 17 nos dice la palabra de Dios: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Sabemos que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Sabemos que allá donde Dios nos tenga, ahí es donde debemos de brillar. Había un coro antiguo que decía: brilla en el sitio donde estés. A la Iglesia de Reconciliación le ha tocado brillar en la Plaza Federico de Mayo durante unos años y ahora nos vamos más arriba. Todavía no me sé la calle, lo siento, pero cerca del Serrallo. José Tamayo. Allí es donde toca brillar, pero no solo donde está el local, sino cada uno donde estamos, que brillemos en ese sitio. La única manera de apagar esa bombilla es escondernos, porque esa bombilla no se apaga. Dios no la encendió. ¿Te quieres esconder? ¿Te quieres poner debajo de la cama? Va a seguir alumbrando, pero no va a servir para nadie. Solo va a ver que Dios te ha salvado, pero está escondido. Por eso no tenemos poder ni para encender ni apagar esas bombillas, pero sí tenemos el mensaje más poderoso del mundo, que es que Dios puede y quiere venir a tu vida. Dios quiere salvarte a través de Cristo. Siguiente. Quiero poner hoy una imagen que algunos a lo mejor conocéis, esa calle Colegio. Ahí fue la primera iglesia donde yo fui. Y si veis ahí, ahora que pone Casa Hermandad de la entrada en Jerusalén, Borriquilla. Con esto quiero deciros que cuando salgamos de aquí, lo que ocurra aquí nos puede entristecer tal vez, pero no significa que nosotros debamos de luchar por un local, luchar por algo que ya se haga aquí. Ahí estamos viendo cómo esa iglesia donde nosotros predicábamos el Evangelio ahora es una casa católica de hermandad, donde sabemos que no se predica la luz de Cristo. Hoy lo vamos a ver. Muchas iglesias a lo largo del mundo, primero fueron templos de Neptuno, templos de dioses griegos, después pasaron a ser templos musulmanes, después templos católicos. Tenemos la mezquita Catedral de Córdoba, que lo tenemos las dos cosas juntas. Y con esto, ¿qué quiero deciros? Que aunque es tristeza que dejemos este sitio, vamos a ir a otro sitio más grande, y que no nos extrañemos que aquí pongan otras cosas que tal vez no honren a Dios. Pero esa no es nuestra batalla. Nuestra batalla es allí donde Dios nos pone. ¿Seguimos? Hoy en día hay muchas protestas por todos sitios. Y se sacan trocitos de tela que hablan por nosotros, por los que se la colocan. ¿Quién no ha visto lazos amarillos? Por ejemplo, lazos amarillos, espina bífida o presos políticos, los que se ponen eso. Lazos negros, señal de luto, ese tal vez lo hemos visto más veces, ¿no? Lazos grises claros, enfisema, cáncer de pulmón, esclerosis múltiple. Lazos morados, cáncer de mama, malformación congénita. Lazos blancos, paz contra la guerra.
paz y en contra de la guerra. Un montón de lazos, ¿verdad? ¿Cuántos lazos se pone la gente? ¿Y con eso qué quieren decir? Pues muchas veces no lo sabemos y tenemos que ir a ver qué es lo que quieren decir, porque a veces vemos un lazo amarillo y a lo mejor no es independentista catalán, se trata de alguien que está luchando contra la espina bífida o contra el suicidio o contra la pena de muerte. Son mensajes que la gente se cuelga, que tienen su lema, tiras de tela que intentan decir qué es lo que es cada persona y qué quiere concienciar a la gente. Y quiero poneros otra especie de lazo. A ver si os suena. Parece un lazo, ¿verdad? Este lazo que hace muchos años se usaba para que entre los cristianos, entre ellos se reconocieran porque había mucha persecución. Y este lazo, ¿qué querían decir con él? La señal del pez, que en aquella sigla significaba Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Muchos cristianos lo llevan en el coche, otros lo llevan colgado del cuello. De esto quiero hablar hoy, de cristianos, porque antiguamente los cristianos, llamar a alguien cristiano era algo era despectivo. En Antioquía, a nuestros hermanos en Hechos nos dicen que lo llamaban cristianos. Fue la primera vez que lo llamaron allí. ¿Y qué significa? Los del grupo de Cristo. Ahí vienen los del grupo de Cristo otra vez. A Pablo le decían, ya está otra vez aquí esta plaga. Estos pesados, estos cansinos, estos cristianos. Entonces, nuestros hermanos se llamaban hermanos, se llamaban de otras maneras. Pero ¿qué le dice el apóstol Pedro? Los que sufrían como cristianos, a los que Pedro animó a que no se avergüencen, sino que glorifiquen a Dios por ellos. O sea, hoy quiero que veamos las 5 solas de los protestantes. Pero en realidad no es que no seamos protestantes, sino sobre todo somos cristianos. Que otros se llaman cristianos y no lo son. Bueno, ese es el problema de ellos con Dios. Pero nosotros somos cristianos, no nos debemos de avergonzar de eso, sino glorificar a Dios por ello. Cristianos, hermanos, quiero que veamos el último tema como de esta serie que se llama La teología de la gracia. Queremos que nuestras vidas y ministerios sean formados por las grandes enseñanzas bíblicas de sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y sola Deo gloria. A ver que esto se me está... No sé si se ha bajado o es que es muy pequeñecido yo. Vamos a ver. El tema 10. Este sería el lema de aquel pececito que nos podíamos colgar. Sola escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe, sola gloria. Por la fe vivirá. Antiguamente los tweets eran de nada, no permitían que fueran largos. Si tuviéramos que poner un tweet que resumiera todo este lema, sería el justo por la fe vivirá. Eso lo podemos ver en Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. ¿Quién es justo? No hay justo ni a un uno. Entonces, ¿el justo por la fe vivirá? Sí, porque somos justificados por medio de la fe, por la gracia de Dios, y a través de eso somos justos. Y vivimos por la fe. Vamos a ir a Efesios 2, 4 al 9. Efesios 2, del 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, y aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos,
por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Vamos a tener una oración. Gracias, Padre, porque tu palabra es la que nos guía. Ayúdame, Señor, a que sea tu palabra la que hable hoy, Señor, y que seas tú el que nos conforte, nos rete, nos haga crecer, porque eres el único que nos dice la verdad, Señor. Bendito eres el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado? ¿Qué diferencia tenéis vosotros con los católicos? Si sois prácticamente igual. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Pues quiero que sepáis que hay más cosas que nos separan que las que nos unen. Porque yo creo que ni siquiera el término cristiano nos une. Así que hoy solo voy a decir 5 cosas que quiero que os queden claras. 5 cosas que separaron a los reformadores, decirle a la Iglesia Católica, está equivocada. 5 cosas, no solo la Iglesia Católica, ojo, nos dice en 1 Corintios 10:12, el que cree que está firme, tenga cuidado que no se caiga. Resulta tan fácil quedar tan enamorados de nuestra libertad en Cristo que nos olvidamos que somos suyos, que Él nos compró por precio y que nos llamó a obediencia a su palabra y a su servicio. Dentro del enamoramiento muchas veces no vemos esa firmeza. Así que aunque muchas cosas de las que voy a hablar hoy son cosas que fueron contra la Iglesia Católica, porque a los reformadores le tocó esa época, y siguen siendo cosas en contra de la Iglesia Católica, ojo, porque nosotros también podemos estar en una posición que a Dios no le agrada ni busca su gloria. Empecemos. Primera cosa. Sola Escritura. Solo la Escritura. Y diréis, ¿qué hace ahí un árbol de Navidad con tantos libros? A mí me gusta la Navidad y hay mucha gente que si empiezas la Navidad en octubre te dicen, ¿ya vas a empezar? ¿Ya vas a empezar con la Navidad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo la Navidad para los que piensan en villancicos, polvorones y regalos, que a los que sabemos que la Navidad es que Cristo vino al mundo y se están cumpliendo un montón de promesas. Esa Navidad, incluso pueden debatir algunos que no fue en esta época, que fue en otro día, me da igual. La Navidad. ¿Qué pasa? Que hay mucho escrito, por eso esa montaña, que intenta tapar un solo libro, como si viéramos este libro debajo de todos esos libros. Este libro, la palabra de Dios. ¿Cuántos libros intentan decir cosas que no solo no complementan, como intentaron algunos, la Escritura, sino que incluso la niegan, incluso la redefinen? Los protestantes del siglo XVI-XVII dijeron no al papado. ¿Por qué no al papado? Porque la única autoridad sobre la Iglesia es lo que nos diga la palabra de Dios. Pero nosotros también tenemos que decir no a cualquier autoridad, organización, experiencia, liderazgo o práctica que incluso dentro de la Iglesia esté fuera de la palabra de Dios. Estando dentro, está fuera. Puedes decir, es que yo tengo una experiencia personal con Dios y me ha dicho, pues quiero decirte una cosa, ten cuidado porque hay alguien que se llama José Smith que le dijo, he tenido una experiencia con un ángel que se llama Moroni y me ha dado unas tablas de oro y me ha dicho unas nuevas cosas para este mundo. Y ahí tenemos los mormones. Los mormones fuera de la palabra de Dios. Tenemos una gente que se puso a de la Biblia y lo anotaba. Llegó la Iglesia Católica y dijo, esos comentarios ahora también son Biblia. Están en la Biblia, pero no son de la Biblia.
Imaginaros que hacen una Biblia de estudio evangélica, que hay tantas, de John MacArthur, del otro, y cogieran y dijeran, no, pero es que ya no vamos a ponerlo abajo el comentario, ahora eso es Biblia también. Algunos nos escandalizaríamos y levantaríamos nuestra protesta, ¿no? Por eso. Pero sí en este siglo, pero es que pasa este siglo y si eso no se ha arreglado, los nuevos que vengan dirán, pero si esto que dice aquí, y si no indagas, no ves lo que es el canon de la Escritura, pues podemos estar basados dentro de la Iglesia, pero fuera de la Escritura. Dentro de la Biblia, pero fuera de la palabra de Dios. Que Dios no nos tenga que decir un día, eso no lo he dicho yo. ¿Dónde has leído eso? Eso no lo he dicho yo. Nunca os conocí. Apartad de mí, hacedores de maldad. Esas experiencias espirituales de incluso sanar, milagros. Nunca os conocí, apartad de mí, hacedores de maldad. Solo la Escritura. En 2 Timoteo 3:15, vamos a ver el texto. 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez, Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ya vemos que las escrituras son útiles para salvación. También vemos en el versículo 16, toda escritura inspirada por Dios y útil para enseñar. Enseñanza. Sabemos que la Iglesia es baluarte de la verdad. Enseñar la verdad para reprender, nos dice en el 16, para corregir, para instruir en justicia. Reprender, confronta, convence de pecado. La Biblia tiene la hoja fina, no para cortarnos, pero corta, para discernir nuestro interior y decirnos qué está mal, qué está bien, enderezarnos, instruir en justicia, una manera de sustentarnos, de criarnos, ¿no? Cuando vemos que solo la Escritura es capaz de salvar, de enseñar, de reprender, de corregir, de instruir en justicia, vemos esa suficiencia que si buscamos en otro sitio, estamos diciéndole al que ha escrito la palabra de Dios, mira, te han faltado cosas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás para que se te olviden cosas tan importantes? Dios nos dice que con esto es suficiente para todo lo que nos hace falta. Os digo una cosa, si un hombre está comprometido con el estudio y la exposición de la palabra, es el que va a hacer como hicieron los reformadores. Todos ellos son hombres que estudiaron la palabra, que la pusieron en práctica y revolucionaron la iglesia de su tiempo y a la sociedad de su época. Una palabra para el pastor y el maestro de la iglesia. Si tu función principal no es exponer la palabra de Dios, Dios te has desviado tú de tu llamamiento y tu vocación principal. Si nosotros vemos que Aarón se dedica mucho a ONG, se dedica mucho a ayudar a no sé quién, y no lo vemos aquí de frente con la palabra de Dios, pues lo siento. Dios te dice que tu vocación es predicar y exponer su palabra. Y gracias que nos ha dado a un pastor que sabemos todos que está aquí a pie de cañón predicando y exponiendo, sin dejar de hacer otras cosas, pero su vocación principal es esta. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Primera cosa que debemos de sacar en alto, solo la Escritura. Segunda cosa, solo Cristo. El centro y el origen de la fe cristiana tiene y debe ser Cristo. ¿Quién ha escuchado alguna vez del purgatorio? Yo creo que todos hemos escuchado. Hay un purgatorio y las almas que son detenidas allí son ayudadas por las oraciones intercesoras de los feligreses con misas, con indulgencias
y con rosario. Iglesia Católica, dijeron los reformadores, ¿cómo va a ser eso? Si en la palabra de Dios no dice en ningún sitio eso. Sí, pero es que nosotros tenemos los libros apócrifos. Sí, puedes tener 1000 cosas, pero eso no es palabra de Dios. Sí, pero es que nosotros tenemos al Papa que es vicario de Cristo y él va por encima. No. Si queremos seguir a Dios, a Cristo, debemos de tener la verdad que está en su palabra. No hay purgatorio, no existe el limbo. Una vez que uno muere, después el juicio. En lugar de confiar y fe en Cristo, podemos poner la confianza en personas, en rituales, en instituciones, incluso en las oraciones. Hermanos, podemos tener nuestra fe en una oración y no tener nuestra fe en Cristo. ¿Cuántas veces podemos orar fervientemente por algo y dices, pero si no sucede, ¿no estarás poniendo tu fe en esa oración y no en Cristo, en su voluntad? Tal vez en una persona, en un ritual. ¿Cuántos curanderos hay por el mundo que hacen oraciones? ¿Cuántos rosarios? ¿Cuántas oraciones repetitivas? Quitando a Cristo del centro. ¿Conocéis a Armando? Hay uno que se llama Armando. Armando Negocio de la Cruz. Armando Negocio de la Cruz. ¿Cuántas personas se enriquecen quitando a Cristo y poniendo su bolsillo? Y ya no estoy metiendo la Iglesia Católica con sus indulgencias, con sus miles de cosas. Entre los que se llaman evangélicos, prosperidad, están armando negocio con la cruz de Cristo. Y eso es una vergüenza. Cristo es el único Salvador. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo estamos completos en Él. Os voy a contar una ilustración que cuenta MacArthur, que estuvo con un musulmán. Y dice así: hace años hablé a un grupo de actores y actrices y les presenté el Evangelio de Jesucristo. Después de la conferencia, un apuesto joven de la India se acercó y me dijo que era musulmán y que quería tener a Jesucristo. Fuimos a una gran sala y tras explicarle el Evangelio con más detalles, él hizo la oración de aceptación y tras abrir sus ojos dijo: ¡qué maravilla! Ahora tengo a Jesús y a Mahoma. Con desilusión considerable, tuve que decirle que Jesús no podía ser sacado de una especie de vitrina de divinidades y puesta a la venta y añadido a cualquier otra cantidad de dioses que pueda tener una persona. Cuando Cristo es el Señor, no puede haber otro al lado de Él. Tenemos a este musulmán que decía que tenía a Cristo y a Mahoma. Qué poco había entendido el Evangelio, ¿verdad? Porque Cristo es el único Señor y Salvador. No podemos tener a Mahoma, después budismo, hinduismo, ¿cuántas religiones hay? ¿Por qué no pueden estar? Porque solo Cristo es suficiente para salvar, y no solo eso, Él es Dios. Sabemos que todo lo que no sea Cristo, aquí podemos nosotros autoengañarnos, pero a Dios nadie lo engaña. No hay palabras, como hemos dicho, no hay oraciones que te acercan a esa salvación y solo por hacer esa oración ya eres salvo. Por medio de la gracia, por fe en Cristo. Jesús no es un remiendo o algo añadido. Jesús lo es todo y ha de ser así en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones. Vemos en Marcos 2, 19 al 20, cómo Jesús estaba hablando del ayuno y se opone a los
judíos de aquella época y le dice, pero Señor, ¿no ves? ¿Por qué no ayunan tus discípulos? ¿Qué pasa? Y Jesús le dice, ¿cómo van a ayunar si el esposo está con ellos? Lo que tienen que hacer es celebrarlo. Con estas pequeñas parábolas, Jesús está diciendo, ni la religión estaba teniendo la verdad porque estaban apartando a Jesús de sus vidas, ni las tradiciones estaban acercando a la gente a Cristo, porque era una mera pantalla, una mera imagen para querer agradar a un Dios que no busca eso. Jesús cuestiona tanto a aquellos religiosos como las de esta época, como a aquellos evangélicos que quieren hacerse los santos con su corona, y Dios le dice, por ahí no. Solo Escritura, dentro de la Iglesia y dentro de la Biblia, solo Cristo. Tercera cosa que vamos a ver hoy, solo por gracia. Solo por gracia. Ponemos la tercera cosa, solo por gracia. La gracia de Dios es el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. Ese amor en acción es la gracia de Dios. Un amor en acción que Dios no me ama por lo que soy. Dios me ama a pesar de lo que soy. A pesar de que soy pecador, que le he dado la espalda, que estoy muerto en mis delitos y pecados, ¿Dios me ama? Pues sí, Dios me ama a pesar de lo que soy. No por lo que soy, ni quiere que siga siendo lo que soy una vez que soy salvo. ¿Por qué? Porque los que son salvos son después transformados por Él. En esta imagen que he puesto, vemos aquí a alguien que trata de pagar un regalo. Imaginaros que alguien os quiere regalar un coche, un Lamborghini o un Rolls Royce de 1.000.000 de euros. Y tú te empeñas y le dices, toma 100 euros para yo sentirme tranquilo. ¿Cómo crees que se siente esa persona? Diciendo, ¿tampoco valora lo que te estoy dando? Se siente ofendido, ¿no? ¿Y si alguien te invita a un sitio, te dice, ven, vamos a ir al Ruta del Veleta, que es un restaurante aquí de Granada, es bastante caro. Y te dice, ven, te quiero invitar allí porque tengo ganas de comer allí. Y tú contento vas allí y a la hora de pagar dice, no, yo te invito, pero tú pagas. Entonces te quedas como diciendo, pero bueno, ¿y esto? ¿Me invitas pero yo pago? Ahí también tú te sientes como defraudado, ¿no? O sea, un regalo que tienes que pagar. Pero es que también un regalo que tú quieras pagar, que es lo que hemos visto antes del coche, Dios te dice, es tan caro la salvación que te la regalo. Pero te la regalo a través del sacrificio de mi Hijo, no que no se haya pagado, porque mi Hijo ha pagado por ti en la cruz. Entonces no ofendamos a Dios y empecemos con sacrificio, con obras, que esta es otra cosa que de la reforma de los siglos XVI y XVII le decían la Iglesia Católica. Vamos a dejarnos de indulgencia, vamos a dejarnos de obras para alcanzar la salvación. Vamos a dejarnos de pegarnos latigazos como hacía Lutero. Se pegaba latigazos porque no entendía y quería callar su conciencia, callar su sentimiento de pecado. Y quería pagarlo. Gente andando de rodillas. Me está viniendo a la mente de lo de Maradona que ha ocurrido, cómo había gente andando de rodillas, como si estuviera haciendo una penitencia por eso, ¿no? Entonces, pero lamentablemente hay mucha gente que anda de rodillas para ganar el cielo, que si pudiera comprarlo lo compraba. ¿Por qué? Porque no quieren, por un lado, no querrán comprometerse, no querrán, es más fácil tal vez pagar las cosas y ya está, te quita ese sacrificio, ¿no? Misas dominicales, sacrificios propiciatorios. Dios murió de una vez para siempre, no hace falta todos los domingos
una misa. En Tito 3, 4 al 7 nos dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Los reformadores regresaron a la doctrina bíblica de la salvación por gracia mediante la fe. Somos rescatados de la ira de Dios solamente por su gracia. Y negamos totalmente que la salvación sea, de alguna manera, resultado de obra humana. Solo por fe, cuarta cosa, sola Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo por fe. Este lema define cuál es el medio único por el que se puede alcanzar la salvación. Dios por su gracia da fe al pecador para creer en Cristo Jesús y ser salvo. Esa fe es el medio. Dios no salva a alguien automáticamente si no cree. Esto no es, como hemos dicho, haz la oración y sé salvo. ¿Qué le pasó al musulmán? Hizo la oración y dice, ya tengo a Cristo y a Mahoma. No. Dios no salva a alguien automáticamente si no cree. Pero es que la fe es obra del Espíritu Santo. Pues Dios da fe para que tú, que estabas muerto, puedas creer en la obra de Cristo y ser salvo. Esta imagen un poco extraña, ¿verdad? Un leopardo en un árbol. ¿Y qué tiene que ver esto con la fe? ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal, dijo Jeremías. ¿Cómo le quitamos la mancha al leopardo? Intenta que esté sedado, porque si intentas restregarlo vivo, igual te come, ¿no? Entonces, con esta imagen, ¿qué quiero decir? El pecado original con el que todos nacemos, solo Cristo ha pagado por él y solo Él puede quitarlo. Es una de las cosas que quiero hacer con esa imagen, que quería que viéramos. Que hay un pecado, ese pecado que nos separó de Dios, no necesitas ser simplemente buena persona. Porque algunos dicen, si parece más bueno hasta que los cristianos. No nos confundamos. Para que el hombre sea reconciliado con Dios, no solo o no necesita ser simplemente buena persona, necesita ser una persona perfecta. ¿Y quién es perfecto? Nadie, solo Cristo. La imagen del leopardo en el árbol. Tenemos el pecado original, pero es que también hay un árbol genealógico. Y muchas veces decimos, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. ¿Cuántos piensan que por ir a una iglesia, ser hijos de cuál, nietos de cuál? No. Va a estar en un árbol como el leopardo, con tu pecado, con tus padres, que estamos hablando que son cristianos, pero tú seguirás siendo el leopardo con tu pecado subido en el árbol. Y cuando te toque bajar del árbol, si no has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, pues irás al infierno. Pero si yo soy hijo de, no os conozco. Dios no te pide ni el currículum ni el árbol genealógico. Él mira a Cristo y ve si pagó por ti. Si Él pagó por ti, es una ofensa, como hemos hablado, intentar pagarlo tú. Nadie nace salvo, ni hereda la salvación, ni puede salvarse a sí mismo, ni salvar a otro. En el Salmo 49 nos dice, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre.
solamente el trabajo de Cristo. Lutero se daba esos latigazos buscando la justificación y lee en Romanos, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Yo creo que ya eso le hizo llorar, pero ya no de ese dolor del látigo, sino de esa salvación que se recibe exclusivamente por el acto de fe. ¿Pero fe en quién? No se trata de un acto de fe, de una actitud de fe, de una naturaleza de la fe, sino en qué está enfocada esa fe, quién es el objeto de esa fe en Cristo, esa fe en Jesucristo. Podemos buscar métodos y principios de éxito, armando negocio de la cruz, tener iglesias súper grandes, que una catedral sea iglesia evangélica, porque no quepa más gente. Pero si no son gente con fe genuina, que han sido transformados por Cristo, estamos realmente teniendo una fe que es muerta. Y eso después se debe de notar, porque también Santiago decía a aquellos que se le veía la fe muerta, dice, ¿qué os pasa? Una fe muerta, que no es muerta, obra por amor. Solo un detalle, si os acordáis el carcelero de Filipo, cuando se entera de Pablo y Silas, las palizas que le habían dado y todo eso, y él reconoce a Dios como su Señor y Salvador, se lo lleva a su casa, les cura su herida, les da de comer. Ahí vemos una fe que no es muerta, una fe que obra por amor. Había sido transformado ese hombre. Les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Solo por fe. Ahí también podemos decir que ese universalismo, eso de que todo el mundo es salvo, que Dios no va a condenar a nadie, esa es otra doctrina falsa. Esa doctrina del demonio. Dios, mediante la gracia, a través de la fe, es que nos salva. El último lema, solo a Dios la gloria. Este lema define la esencia de la adoración a Dios. Solo a Dios la gloria. ¿Sabéis cuál es ese monumento? El monumento al Dios no conocido. ¿Os acordáis cuando llegó Pablo y dice, a ese a quien no conocéis es al que yo anuncio? La verdadera adoración a Dios necesita que conozcamos a Dios, porque si no vamos a estar adorando a alguien que no conocemos y eso no va a ningún sitio. El monumento al Dios no conocido. Podemos estar, como ha dicho Samuel, cantando canciones cristianas y no estar adorando o alabando a Dios. Simplemente porque no lo conocemos. Y cantar, podemos cantar mil cosas. ¿Cuántas canciones, si le cambia el sujeto, cambia a Dios por otra, parece que una canción de amor a tu novia, a tu esposa o algo, ¿no? Por eso también debemos de velar por lo que cantamos, porque también tiene que estar la adoración de Dios dentro de su palabra. No podemos estar cantando canciones que serán muy bonitas, pero que ni adoran ni alaban a Dios. Solo a Dios la gloria. Pero, ¿y cómo podemos adorar a Dios y dedicarle nuestras vidas? ¿Será que debemos de coger y enclaustrarnos en un monasterio y hacernos monjes? ¿Pensáis que así es como podemos darle la gloria a Dios? Pues no, no hace falta. No hace falta que sigamos ningún ritual, ni supersticiones. Incluso podemos caer en la idolatría, como cayó también la Iglesia Católica, por querer adorar a Dios a través de imágenes. ¿Cuántos no hemos tenido? Ya gracias a Dios no tenemos. Alguna estampa de algún santo, alguna imagen incluso de Cristo. Pero Dios dice,
Solo la gloria es para mí. Yo no la comparto con nadie, ni hagáis imágenes. No quiero imágenes. Nada. O sea, es que Él lo dice muy claro. No quiero que os postréis ante ellas. No quiero que oréis a las imágenes. Solo la adoración es para Dios. Jesucristo es Dios, sí. El Espíritu Santo también. Pero hay que desechar lo que contamina esa adoración a Dios. Todo lo que nos desvía de esa adoración a Dios. Cada actividad del cristiano debería ser para la gloria de Dios. Si tú estás de carnicero, ¿puedes estar glorificando a Dios? No te estoy diciendo que estés matando el cordero en dirección a la Meca, porque eso es otra cosa. No. Eso no es la manera de adorar a Dios. Eso es otra cosa que otros tienen equivocada. Estoy diciendo de lo que hagas, hacerlo como para el Señor, para la gloria de Dios. Allí donde estés, no te tienes que enclaustrar en un monasterio, no tienes que estar, incluso viniendo a la iglesia puedes estar no glorificando a Dios porque tu corazón está lejos de Él. Allí donde tú estés, puedes glorificar a Dios. Y debes glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y todo lo que hacemos debe ser para su gloria. Porque Dios, como vamos a leer en Apocalipsis 21, vamos a ir a Apocalipsis 21. ¿Cómo es la gloria de Dios? Gloria de Dios. Apocalipsis 21, versículo 22. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La gloria lo abarcaba todo. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Una gloria que lo ilumina todo. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Es una gloria que consume todo. O sea, todo lo que las naciones puedan tener de gloria, eso es para Dios. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es una gloria que excluye todo lo que no es de Dios. Excluye todo pecado, mentira, inmundicia. Esa es la gloria de Dios. Tenemos 5 solas. Solo Escritura, no nos salgamos de su palabra. Sola fe, solo Cristo, sola gracia, solo a Dios la gloria. La última imagen de la gloria, si lo podemos poner. Es que no me acuerdo si la hemos puesto, sí. Solo a Dios la gloria. Hay que saber conocer a Dios para poder darle la gloria. Imagínate que tú le regalas a tu mujer, ¿qué le puedes regalar que no le guste? Estoy pensando en algo, pero como yo sé lo que le gusta, imagínate que le regalas, no sé, os vais a ir de boda y dices, te he comprado los zapatos y le traes unas deportivas súper chulas, Nike, extra, no sé cuánto. ¿Tú crees que pondrá buena cara? Porque ella ya está todo preparada para salir y tú traías los zapatos. ¿Cómo te va a mirar ella? Te va a querer estrujar bastante, ¿no? Con esto que quiero decir, ¿quieres adorar a Dios en espíritu y en verdad? Conócelo. Y verás como muchas veces, leyendo su palabra, acaba en doxología, que es darle la gloria a Dios por aquello que
que Dios le ha revelado a nuestros hermanos. Verás que muchas veces dices, Dios no lo entiendo, y cuando lo entiendes, le da la gloria a Él porque está alimentado con su palabra. Hay que conocer a Dios para poder también glorificarlo con más certeza, por así decirlo, con un olor más grato. Podemos hacer un supergrupo de música y estás cantando canciones que no llegan, no pasan de ahí. El nuevo local está insonorizado, ¿no? Pues habrá canciones que pasarán eso, el resto, hasta llegar al cielo y ser olor fragante para Dios. Pero habrá algunas que no pasarán ni de ese techo. Dios no lo quiera ni lo permita. Porque debe ser una adoración que le llega a Él. C.S. Lewis dice, puede ser difícil para un huevo convertirse en un pájaro sin salir del huevo. Somos como huevos en la actualidad y no se puede seguir indefinidamente siendo solo un huevo normal y decente. Debemos nacer y de no hacerlo no volaremos jamás. Esta imagen nos refleja que hay que nacer de nuevo. Yo puedo estar contándote las 5 solas, podemos estar hablando desde este local, desde otro local, pero es necesario nacer de nuevo. Es necesario que estas 5 lemas que hemos visto, de solo escritura, sola por medio de la fe, solo por la gracia, solo Cristo, pueda venir a tu vida. Si no, de más está lo que estamos haciendo. Pero sabemos que no es en balde, que la palabra de Dios cuando es predicada produce bendición, pero predicada según los estándares de la Biblia. La salvación viene de Dios, ha sido obtenida por Dios. Esto es para la gloria de Dios y debemos glorificarlo a Él siempre. Debemos vivir nuestra vida completa en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y solamente para su gloria. Hermanos, Dios no existe para satisfacer nuestras ambiciones humanas, ni nuestros deseos, ni nuestros intereses. Dios existe y nos creó para tener una relación con nosotros. Él pone las reglas, Él pone el camino, Él pone la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, como dice su palabra, a través de Jesús. Que Dios nos ayude a entender que sin Él, sin ser salvos, decía el apóstol Pablo, comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Ahora ya no nos dejan ni comer ni beber, porque han cerrado bares, restaurantes, ya en la casa, ¿no? Pues es muy triste que todo sea eso, no. Tenemos que ser columna y baluarte de la verdad, la Iglesia de Dios. Empiezo con la misma imagen que puse al principio. No solo somos esa luz encendida en este mundo, sino que reflejamos que Jesucristo, con ese símbolo del pez, es el Hijo de Dios. No solo es el Hijo de Dios, vino a este mundo para salvarnos. Y no solo eso, es que nos salvó. Porque puede venir alguien, pero no cumplir su cometido, pero lo hizo, nos salvó. Y no solo eso, resucitó. Y no solo eso, va a volver por su iglesia. Así que estemos preparados para allí donde Dios nos ponga, brillar. Y que otros puedan también brillar y puedan conocer estas verdades que Dios nos pone en su palabra. Que Dios nos bendiga, hermanos, y a Él solo sea la gloria. El justo por la fe vivirá. Amén.